De paleontología con nosotros a María Eugenia García, que ella es estudiante de licenciatura en geología, actualmente es colaboradora adjunta de la Dirección de Antropología, que también tiene a cargo la parte paleontológica, ha sido ayudante de cátedra en la carrera de geología, en la materia paleontología justamente, y ha participado en diferentes rescates paleontológicos en este caso. Paleontología. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Leo? Y contanos, ¿de qué se trata? Básicamente, partamos de ahí, de lo más básico. ¿Qué es la paleontología? Sí, bueno, la paleontología es sí, una ciencia que está muy relacionada a la geología y a la biología, ¿sí? Sobre todo en lo que es la geología, a lo que es la estratigrafía y bueno, da muchos aportes, ¿sí?, a la geología por medio de eso. O sea, ¿por qué a la biología? Porque trabaja con todo lo que serían los registros fósiles, o sea, las evidencias de vida que hubo en el pasado de la Tierra, ¿sí?, en el pasado geológico de la Tierra. Estamos hablando de animales, vegetales. Animales, vegetales, siempre hay todo una lo que imagen. todo lo que serían lo que sería evidencias geológicas, evidencias biológicas o de vida que quedaron plasmadas en los sedimentos, o sea, en la tierra, en ¿sí? diferentes los capas de del tierra, suelo a lo diferentes largo del capas tiempo. de la tierra. Bien, Y demás, sí. y en ese sentido, ¿qué sería un fósil? Digamos, porque dijiste que esa es la evidencia que encontramos. Claro, y justamente un fósil es eso, es la evidencia que quedó plasmada o que quedó conservada en los estratos de la tierra, pueden llegar a ser de restos óseos directamente, ¿sí? O sea, restos fósiles que están reemplazados. El reemplazo puede ser por carbonato, por sílice, por pirita, bueno, y demás. O pueden ser impresiones, ¿sí? Que serían impresiones de animales, o improntas, que serían impresiones de vegetales. Sí. O pueden ser también evidencias de vida, como, por ejemplo, por dónde pasó un animal, las rastras que quedaron huellas, plasmadas, huellas. Y bueno, existen diferentes procesos de fosilizaciones. Que están, como te decía recién, la carbonatación, cuando el reemplazo es por carbonato, o sea, básicamente el material biológico a lo largo del tiempo va siendo trasladado, expulsado, por decirlo así, desintegrado y transformado en piedra. Esa sería la idea. Claro, en algunos casos sí, se transforma, o sea, cuando se fosiliza es que queda plasmado en la roca que lo contiene, ¿sí? O sea, queda ahí impreso y conservadas sus partes, normalmente las partes duras. Cuando tenemos los procesos de fosilizaciones, se pueden conservar las partes duras y en casos muy excepcionales, como por ejemplo los insectos en ámbar del Oligoceno, que se conservaron prácticamente enteros los insectos. El Oligoceno es una era, un periodo geológico. ¿Más o menos de qué antigüedad estamos hablando? En el Oligoceno, o sea, dentro de... sería más allá de los 5 millones de años. Más allá de los 5 millones. Estamos hablando de un montón de tiempo, claro. Un montón de tiempo, claro. Dentro de la escala geocronológica, ¿no? ¿Sí? O si no, los mamut en Siberia, ¿sí? Que esos son más... que es una conservación de alguna manera como para lo que eso estamos más sería una acostumbrados conservación como una de las partes momificación. blandas, sí, eso sería una momificación, son los únicos casos. Y después todos los demás casos son de las partes duras. Huesos, ¿Por qué? Porque cuando el organismo muere, ¿sí? Lo que se desintegran son las partes blandas. Y después lo demás es tapado por sedimentos, o sea, se tienen que dar ciertas condiciones en el lugar. Claro. ¿Sí? Claro, no cualquier animal que muere se transforma en un fósil. Claro, y eso es reemplazado por lo que el elemento más abundante que contiene, claro, la roca que lo tapó, ¿cierto? O sea, el sedimento que lo tapó. ¿Y cómo se encuentra? O sea, muy lindo. Se encuentra cuando está aflorando. Claro. O sea, cuando vos, la mayoría de los hallazgos paleontológicos, en este caso paleontológicos, es cuando vos vas caminando, son asistemáticos, vos vas caminando y encontrás ese resto. O sea, digamos, no hay una técnica, un procedimiento ordenado para rastrear, sino que puede aparecer. Tiene que aflorar. Sí. Claro. Sí. Bueno, y en ese sentido, justamente, acá en Catamarca, ¿qué es lo que ha aflorado? Vos has participado de varias campañas justamente para rescatar restos fósiles. Sí. Acá en Catamarca, dentro de lo que te decía recién, la escala cronológica, ¿sí? Tenemos
Dentro de la paleontología, sí, vamos a aclarar una cuestión. Tenemos especialistas en micropaleontología, en paleobotánica, en paleozoología, y de ahí también se diferencian, ¿sí? En periodos, en tipos de taxones o animales, ¿sí? Relacionados entre sí. Entonces, como toda la ciencia, se va especializándose. Yo prácticamente me dedico más a lo que sería la paleontología de vertebrados, ¿sí? Que es lo que estoy haciendo en la práctica y lo demás, trabajando sobre todo en eso en la dirección. Claro, o sea, mamíferos. Claro, fósiles, lo que serían, claro, los que serían vertebrados son todos los, por ejemplo, animales. O sea, los invertebrados son los mosquitos, las cucarachas, ¿sí? Los vertebrados son los Por eso, digamos, los que evolutivamente de alguna manera son más cercanos a nosotros. Y en ese sentido, nosotros somos vertebrados. O sea, podemos decir, vértebras. Claro. Sí. La gente podría normalmente relaciona paleontología y la primera imagen que se te viene son justamente dinosaurios. Pero vos me comentabas que acá son fósiles más modernos. Exacto, eso es lo que quería llegar y bueno, me fui para otro Volvemos. Tema. Volvemos. Sí, acá los dinosaurios, por ejemplo, están dentro de las eras geológicas están en lo que sería el Mesozoico, ¿sí? O sea, más arriba de los 65 millones de años. ¿Sí? Ahí hay una extinción que se le llamó extinción KT, una extinción masiva que eliminó todo lo que son dinosaurios y mucha otra fauna y vegetales y demás, como ser los amonites, que son caracoles muy, muy grandes, son invertebrados, ¿sí? Y salen de los nichos ecológicos y empiezan demás, a ocupar el mundo grandes mamíferos que empiezan a tomar un gran tamaño, ¿sí? Que se les llamó la megafauna. Justamente por ser animales grandes. Por ser animales muy grandes y sobre todo mamíferos. ¿Sí? Acá en Catamarca se caracteriza mucho por la presencia de esa megafauna. Tenemos en los periodos, por ejemplo, Mioceno-Plioceno, que es arriba de los 2,5 millones de años, y o sea, más viejos. Tenemos algunos como los bichos estos como esos que están ahí en la pantalla, están los gliptodontes, los megatherion, los milodontes, tenemos también macrauquenias. ¿Qué son? Por ejemplo, seguramente muchos escucharon hablar de lo que son los gliptodontes, ¿sí? Porque son los más famosos de alguna posiblemente manera. Acá en Catamarca son la especie más encontrada. Sí, y en realidad como que se diversificaron por todo el país, ¿sí? O sea, son muy abundantes de alguna manera en ese periodo. Que son estos que se parecen un poco como al quirquincho. Claro, se parecen como a las mulitas, son como mulitas gigantes, ¿sí? Tenemos en Catamarca, de esos, dos que son muy abundantes, ¿sí? Una que se diferencian entre ellos por los caparazones. Casi siempre todas las diferencias entre una especie y otra son por las formas óseas, ¿sí? por la morfología ósea, entonces se va diversificando en especies y así se va desarrollando lo que se llama en paleontología y en biología la sistemática. ¿Sí? Digamos que es la identificación particular de cada especie, de cada organismo. Claro, en el caso de los gliptodontes, acá tenemos los diacipódidos, que son los que tienen, el caparazón está dividido en tres, ¿sí? Tenemos una parte central que es como que se mueve, ¿sí? Entonces va caminando, son literalmente como las mulitas. Claro, justamente la mulita como de poder plegarse sería el ancestro de la mulita, ¿sí? La familia de Tienen vínculo evolutivo. Claro, perfecto. Exacto, sería un clado. La mulita sería, bueno, y los gliptodontes, que esos sí se extinguieron hace 3 millones de años. En el caso de Catamarca los estudiados son de 3 a 7 millones de años, pero pueden llegar al Holoceno, o sea, pueden llegar mucho más. Tengo entendido que hay algunos hallazgos en vínculos con restos humanos. Con restos humanos, claro. Que corresponderían a la última glaciación. Exacto, ¿no? Al finales del Plioceno, o sea, hace 117 mil años, por ejemplo. Poquito, ¿sí? Nada en términos geológicos. Nada, en términos geológicos no es nada. No es nada. Pero para nosotros sí. Obviamente. Obviamente. Bueno, y esos tienen un caparazón rígido, muy rígido, el gliptodonte,
y también todas las partes de lo que serían las vértebras y demás están soldadas. Ajá. ¿Sí? Serían como las dos diferencias. Muy rígido, un animal, claro, ese sí se extinguió. Bien. Después tenemos, acá se encontraron todo lo que estoy hablando de la zona de Santa María, el Valle del Cajón, Puerta de Corral Quemado, que fue allí donde se encontraron los primeros fósiles, digamos, fósiles, claro, que fue un gliptodonte en el año 1876. Bien temprano. Hace mucho, o sea que la paleontología de Catamarca en realidad está estudiada hace muchos años. Claro. ¿Sí? Y es muy importante, justamente la zona del Valle del Cajón, en Santa María, es considerada uno de los yacimientos fosilíferos más importantes de Argentina. Ajá. ¿Sí? Desde allí, por ejemplo, en el año posterior a esto, en 1929, ¿sí? Vinieron hicieron una expedición muy importante, lo que es Sudamérica y sobre todo Catamarca, Argentina y demás, el Museo Natural de Chicago, ¿sí? Que se extrajeron de acá, se llevaron, digo yo, pero... sí, literalmente. Lo que sería el Thiacosmilus, ¿sí? Que es un tigre diente de sable, pero marsupial. Ah, mira vos. Que se lo encontraron también en Santa María. Y el Aldalgaroni ferox. ¿Sí? ¿Qué es? Que es el ave del terror, se le llama también el ave del terror, que es como un ave más o menos de 1,40 metros de altura, ¿sí? Que fue dentro de esas aves de tamaño mediano, porque hay algunas que se encontraban en la zona bonaerense que son de 4 metros. Ah, muy O sea, bastante. Enorme, sí. Sí, pero son de que como grandes. una especie de suri, pero rapaz. Claro, cazador. Por ejemplo, es ancestro de la chuña. Ajá. De acá de la chuña que encontramos en... Bueno, el ancestro, o sea, este Andalgalonis, ferox, es la especie que se encontró acá, o que se la determinó posteriormente, es justamente la ancestro. Y tenía un pico muy, muy gordo y se alimentaba de roedores mucho más pequeños, claro, o sea, de mamíferos pequeños. En realidad el nombre da más miedo que lo que podría llegar a ser el animal. Totalmente. Bueno, a causa de esas intervenciones de Chicago, que fueron, claro, que están allá que quedaron allá, o sea, están allá expuestos, es que el Museo de la Plata empieza a tomar mucho interés sobre Catamarca. Entonces manda investigadores y demás. Entre esos, uno de los más destacados fue Ángel Cabrera. Ángel Cabrera era en realidad un filósofo español, que muy aficionado a la paleontología. Entonces, por esa afición, o sea, claro. esa... Estamos hablando de una época, de todos modos, en la cual todavía... Estamos hablando de 1929, claro. 1920. Ellos vienen para acá, hacen 3 expediciones, y la primera expedición fue más o menos en esa época, 1930. 1930 fue la última expedición. Claro, como te decía, digamos, estamos en una etapa todavía muy de formación de la disciplina, con que el interés y la buena voluntad, por decirlo así, era más importante que el título en esa época. Claro. Sí, bueno, y él se especializa en esto, y trabajando ahí en el Museo de la Plata viene a hacer sus expediciones acá con colaboradores, a lo que los investigadores, tesistas y demás le llaman la colección Cabrera, a esas 3 venidas, esas 3 expediciones que se hacen sobre todo acá en Catamarca, que se encuentran en el Museo de la Plata, sí. De ahí él hace sus hallazgos sobre gliptodontes, megaterios, los megaterios, todo en esta zona, ¿sí? En Puerta de Corral Quemado, además megaterio, milodontes, que por ejemplo los megaterios y los milodontes son como osos gigantes, son perezosos gigantes, donde por ejemplo el megaterion podía llegar a medir 6 metros de altura parado, con 6 a 7 toneladas de tamaño, o sea, era muy, muy grande. Muy grande. Ese, por ejemplo, exacto, sí. Y eso después está el milodonte, que es más chico, un poco más chico, pero que también... Que sigue siendo grande para nuestra idea de mamífero. Sigue siendo grande, digamos. Claro, totalmente, sí. Y justamente vos estuviste hace poco trabajando en la misma dirección de antropología, tratando un poco de armar y limpiar algunos fósiles. Claro, bueno, en la dirección lo que se tiene en la dirección son fósiles. La dirección es el organismo que está encargado de resguardar
todo lo que es el patrimonio paleontológico y arqueológico, ¿sí? de la provincia, en este caso, ¿sí? Entonces fue justamente la que guardó ahí en los depósitos y demás, en los diferentes hallazgos que vinieron a lo largo desde que se crea la dirección. Sí, ¿sí? que fue en el año 84. Más o menos, ¿sí? Y quedaron guardados ahí porque no fueron nunca, por una razón u otra, no se los limpió, no se los clasificó. Nunca hubo un profesional en paleontología trabajando en Catamarca. Claro. O sea, siempre son investigadores externos que colaboran y demás, o por ahí dejan, pero no terminan su labor, su trabajo. En este caso, bueno, entonces ese fue el interés por empezar con la colección de la Dirección de Antropología, que a mí me sirve para cumplir con una práctica que es como una materia dentro de la facu de mi carrera, que sería como es una práctica profesional, ¿sí? Que se tiene que hacer, que va antes de la tesis, bueno. Y ya de ahí parte también, digamos, el cierre de la carrera. Claro, sí, bueno, me falta la tesis y todo eso, pero es como una materia más. Claro, fabuloso. ¿Sí? Y como ahí para cerrar nada más, hasta ahora, ¿qué especies identificaste dentro de la colección de la dirección? Bueno, dentro de la colección de la dirección tenemos lo que sería un mastodonte, ¿sí? que es como algo muy similar al mamut, que todos lo deben conocer, nada más como que es más robusto. Ajá. Claro, es un proboscidio, es como un elefantoide. Y después tenemos otro perezoso que se le llama Celidotherium, o sea, es una especie más, bueno, con sus diferencias. También tenemos ancestros del caballo y un gliptodonte. Son hasta ahora los que están... Lo que tenemos guardado ahí. Sí. Las cosas que uno no sabe de la propia oficina donde trabaja. Sí. ¿Y dónde está eso? En la Dirección de Antropología. Ahí están los bicharracos. Sí, están ahí. Ya los vamos a sacar a la luz. Ah, muy bien. No, porque aparte uno, viste que la Patagonia, vos vas a la Patagonia y ves te tiran el dinosaurio por la cabeza. Claro. Vos vas entrando y te tiran dinosaurio. Nosotros vamos a tirar megateo. Claro, y nosotros vamos a tirar con el trompafomoide. Con el gonfotérido. Con ese. Anótatelo para la próxima. Sí, olvídate. No me acuerdo los nombres, no me acuerdo el nombre del bicharraco. Bueno, realmente ha sido un placer. ¿Has aprobado el examen? Quiero decir, que acabas de recibir. No, bueno, muchísimas gracias realmente por compartir con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Leo, muchas gracias por todo estos 201 programas y todo este periodo que nos acompaña. Felicidades a todo el equipo. Muchísimas gracias a vos.